Buenos días, estimados estudiantes. Continuando con nuestro curso de gestión de proyectos, en este video voy a presentar los procesos relacionados con inicio del proyecto y las áreas del conocimiento que refieren en este grupo de procesos. Los procesos de iniciación son aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente mediante la obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase. En estos procesos básicamente se desarrolla la determinación, se lleva a cabo la determinación de objetivos del proyecto, se identifican los principales interesados o stakeholders, se nombra formalmente al director del proyecto y se da autorización formal del inicio del proyecto. En los procesos de iniciación, entonces, se desarrollan dos procesos. En el área de integración se tiene el acta de constitución del proyecto y en el área de partes interesadas obtenemos el registro de interesados. Vamos a ver entonces el primer proceso, conocido como acta de constitución, acta de inicio o project charter. Es la autorización o corresponde a un documento en el cual se da autorización formal de la organización para el uso de los recursos, es decir, el patrocinador va a autorizar que el director de proyecto utilice unos recursos, dinero, personas, recursos técnicos de infraestructura, maquinaria y equipo para poder ejecutar el proyecto. Se autoriza, el acta de constitución es un documento que está firmado por un patrocinador, que es alguien externo al proyecto. Hay un reconocimiento y compromiso de la organización para desarrollar el proyecto. Se justifica el proyecto y se alinea el proyecto con la estrategia de la organización y se asigna al gerente o director del proyecto. En este proceso tenemos unas entradas que son el contrato o el documento en el cual se comprometen legalmente las partes a desarrollar el proyecto, un enunciado del trabajo del proyecto en el cual está descrito, a veces es conocido como los pliegos o los términos de referencia o las solicitudes de oferta, en donde están definidos cuáles son los productos que se van a obtener del proyecto, sus características, sus requerimientos en términos de calidad, en términos de tiempo y los costos de, o el valor o el costo o el precio que se va a pagar por ese proyecto. También algunos factores ambientales de la empresa que son conocidos como aquellos aspectos culturales, organizacionales que debemos tener en cuenta para el desarrollo del proyecto. Los activos de los procesos de la organización que tienen que ver con estándares, guías, normas y políticas que debemos asumir en el proyecto. Las herramientas y técnicas que vamos a tener para este proceso son los métodos de selección del proyecto, que pueden ser métodos cualitativos o cuantitativos, como el análisis a través de riesgos o de indicadores financieros. Metodologías de dirección de proyectos, según las metodologías que se establezcan, ya pueden ser metodologías propias o metodologías como utilizar el estándar PMBOK, PRINCE2, Scrum, que son metodologías, Scrum, que es una metodología ágil. Otra herramienta técnica, sistema de información de la gestión de proyectos y juicio de expertos. Y como salida, pues vamos a tener ese documento que se conoce como acta de constitución del proyecto, en la cual se va a reflejar los objetivos del proyecto, los requerimientos de alto nivel, los riesgos de alto nivel y los costos del proyecto de alto nivel, o una aproximación de ellos. El segundo proceso que encontramos en el grupo de procesos de iniciación y relacionada con el área de conocimiento de partes interesadas es el proyecto de identificación de partes interesadas o stakeholders. ¿Qué es un stakeholder? Puede ser un individuo o una organización que está involucrado activamente en el proyecto, ya sea porque sus intereses se ven afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o terminación del proyecto, o porque tienen una influencia positiva o negativa sobre el proyecto o sus resultados. Vemos entonces que aquí un proyecto puede tener diferentes partes interesadas, ya sean partes internas o partes externas. En las partes internas, por ejemplo, tenemos a los empleados, los administradores y los clientes de ese proyecto. Y en las externas tenemos a los proveedores, a la sociedad, al gobierno, a las entidades crediticias, a los accionistas y a los clientes o usuarios de ese proyecto.
Pasos para el análisis de las partes interesadas. Lo primero que debemos hacer es identificarlos, definir cuál es su rol, en qué área está, en qué está interesado, cuáles son sus conocimientos, cuáles son sus expectativas y qué influencia podrían tener esas partes interesadas en el proyecto. El segundo paso es identificar su impacto, clasificándolo según su influencia, su interés o su participación. Y el último paso, o tercer paso, es la evaluación. ¿Cómo podrían reaccionar o influir esas partes interesadas sobre el proyecto? Los resultados en este proceso o la salida son un registro de partes interesadas donde está la información de identificación, la información de evaluación o priorización y la clasificación de esas partes interesadas, si es una parte interesada interna, externa, si es una parte interesada a favor o en contra del proyecto o neutro. Como salida también vamos a tener las estrategias de manejo de las partes interesadas, si son stakeholders claves que tienen un impacto significativo, cómo los vamos a administrar, si los vamos a mantener de cerca, mantener informados o mantener monitoreados, el nivel de participación requerido para cada parte interesada, las estrategias potenciales de soporte y reducción de impactos y la relación de estas partes interesadas con la matriz de comunicaciones. Esos entonces son los dos procesos que vamos a encontrar en lo que corresponde a los procesos de inicio. Recordemos que en el grupo de procesos de inicio tenemos el proceso acta de iniciación o project charter y el de identificación de partes interesadas. Muchas gracias.